Percibimos el mundo a través de nuestros ojos. Las imágenes que pasan frente a nosotros nos ayudan a entender cómo funcionan las cosas y la razón por la que están ahí. Es decir, los ojos son nuestra primera herramienta filosófica porque nos cuestionamos acerca de lo que vemos con ellos. Así debió hacerlo Cayetano Betancur Campuzano, uno de los representantes más importantes de la filosofía moderna del siglo XX en nuestro país, aunque él lo hacía a través de sus lentes. Estas son las gafas de Cayetano Betancur Campuzano. Se conservan y custodian en el Archivo Central Histórico de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Este instrumento óptico le ayudó a nuestro notable pionero de la filosofía del derecho a ampliar su perspectiva y fundamento a través del intercambio de conocimiento con filósofos a nivel nacional e internacional. Además de sus gafas, en el archivo reposan cerca de 180 de estos documentos epistolares. A propósito del tema de las gafas, Cayetano utiliza las gafas como una analogía para entender cuál sería la mejor función que un intelectual puede tener con el lenguaje. Uno con los lentes puede mirar, ¿sí?, hacia el objeto directamente. Y en ese sentido el lenguaje, en ese sentido directo, el lenguaje sirve como para comunicar. Y si uno se relaciona con las gafas solamente viendo el objeto, pero sin preocuparse por la manera en que se ve el objeto, pues no tiene una mirada crítica ante el objeto. Si por otra parte uno solo se queda mirando el mugre de las gafas o el rayón o la mota pegada o la grasa de la gafa, pues uno deja de ver el objeto, ¿sí? Y lo mismo pasa, dice Cayetano, con el lenguaje. Si uno se queda mirando qué tan bella es la fórmula, qué tan bien es la frase, qué tan sonora es, y no mira qué es lo que quiere decir, pues pierde de vista el objeto. En el año 2012, la familia del profesor Cayetano Betancur, aquí residentes en Bogotá, manifiestan el deseo de entregar a la Universidad Nacional de Colombia, en su sede, Bogotá, el acervo documental, los documentos producidos por el profesor Cayetano Betancur a lo largo de su vida, su producción intelectual, académica, algunos documentos personales, algunos objetos. Nosotros los recepcionamos después del trámite correspondiente y les dimos una organización primaria, que es lo que hoy encontramos aquí en el archivo histórico a disposición del investigador. Cayetano Betancur Campuzano fue abogado, filósofo, sociólogo, escritor y profesor universitario. Perteneció a una generación de intelectuales que entre los años 40 y 60 le dieron relevancia al estudio de la filosofía en Colombia. Cayetano fue profesor fundador del Instituto de Filosofía de la Nacional, que estaba dirigido por Rafael Carrillo. También fue después, cuando el instituto fue elevado a facultad, Cayetano fue el primer decano en el 1951-52. Él era declaradamente un conservador, pero era un conservatismo muy particular. Digamos, era un conservatismo que hoy parecería muy extraño porque era crítico, ¿sí? Esto es relevante también para la historia de Colombia, porque es una historia que ha sido leída en clave bipartidista, tratando de entender a sus representantes como conservadores o liberales, ¿sí? Y no se ha puesto en la tarea de pensar cómo, qué otras categorías pueden servir para entender, ¿sí?, distinto el pensamiento que se ha dado en Colombia. La experiencia de ver ahí el archivo de Cayetano y ver sus cartas, ¿sí?, es una experiencia muy personal. Pues yo personalmente no alcancé a conocerlo, yo nací después de su muerte, y pues es una experiencia en la que yo alcanzo a conocer a una persona que de alguna manera se comunica, ¿sí?, conmigo por otro medio, por otro canal. Conservar el Fondo Cayetano Betancur Campuzano se constituye para la universidad y para su archivo histórico en particular un instrumento muy importante para la formación de los futuros intelectuales, de los futuros filósofos de la universidad y del país.
Es una colección, un fondo que en su conjunto representa un capítulo muy especial de los estudios de los inicios de la filosofía en Colombia. Él guardó un archivo en el que no solamente guardaba la carta que recibía, sino que guardaba una copia de la carta que él hacía. Y es un archivo organizado año por año que serviría mucho a los investigadores para dar una nueva luz sobre este grupo de pensadores y saber cuáles continuidades y cuáles cambios introdujeron en la historia del pensamiento en Colombia. Cayetano Betancur Campuzano es un personaje clave en la historia de la filosofía en Colombia. Hoy, no solo tenemos las gafas a través de las cuales él vio la realidad nacional y mundial, sino también los documentos que muestran la manera en que él interpretó lo que veía. Recuerden que si quieren saber más, pueden consultar el fondo Cayetano Betancur Campuzano, disponible en el Archivo Central Histórico en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia.